Buenas tardes. Nuevamente nos vemos por aquí para iniciar nuestra segunda clase de química. Espero la aprovechen correctamente. Un favor, no olviden anotar su nombre completo y su grupo y posteriormente enviarme sus trabajos para poder calificarlos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Habíamos hablado la vez anterior de las ciencias y vimos que las ciencias se podían dividir en ciencias factuales y ciencias formales. Y esto se debía a que las ciencias factuales, pues obviamente utilizan el método científico para poder entenderlas. Y las ciencias formales son ciencias exactas que únicamente se basan en el razonamiento. Vimos que las ciencias factuales se dividían en ciencias naturales y ciencias sociales. Y pues prácticamente química, que es la materia que nosotros vamos a tratar el día de hoy, y que hemos estado tratando, pues es una ciencia factual. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a iniciar. Habíamos hablado de la química. Química ya quedamos que es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia de tipo factual, porque para poder entenderla requerimos del método científico, ya que los resultados pueden variar dependiendo de los lugares o situaciones que puedan alterar los resultados. Química, entonces, vamos a decir una pequeña definición. Para empezar, química es una ciencia y como toda ciencia se dedica a estudiar. Sí. En la clase anterior vimos que la química es la ciencia que estudia la materia, pero nombrarlo de esta manera es una manera muy general y a veces no nos da la oportunidad de poder comprender completamente lo que queremos decir. De tal manera que podemos decir que química es la ciencia que estudia la composición Cuando hablamos de composición, estamos hablando de qué está hecha la materia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si habláramos del agua, el agua está hecha o está compuesta por hidrógeno y por oxígeno. También estudia la composición, su estructura, es decir, cómo están relacionados estos elementos que forman a la materia. En el caso del agua, vemos que hay una relación de 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno, y cada uno de esos átomos de hidrógeno se une al oxígeno, es decir, así está estructurado. 2 átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Las propiedades. Es decir, ¿qué características va a tener la materia? Por ejemplo, si habláramos del agua, diríamos que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, que si bajamos la temperatura a menos de 0 grados centígrados, puede pasar al estado sólido, o si la elevamos a más de 100 grados centígrados, pasa al estado gaseoso. Ya sea que sea en estado sólido o en estado gaseoso, el agua aumenta su volumen. Por el tipo de enlaces que presenta, se convierte en un solvente. De hecho, es el solvente universal. Y bueno, todo lo que podamos decir de las características del agua, pues estamos hablando de sus propiedades. ¿Sí? ¿Sí? Y estudia también las transformaciones. Y las transformaciones, es decir, en qué se puede convertir cierto tipo de materia, en qué puede cambiar, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando, ¿sí?, es de la... ¿sí? Entonces, podemos decir
que la química estudia la estructura, la composición, su estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Siempre estamos hablando de materia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos va a estudiar en términos generales la química. Pese a lo que a veces podamos llegar a creer, ¿sí?, solamente existen 3 tipos de química para poder entender todo esto, ¿sí? Vamos a mencionarlos. Podemos decir entonces que existe la química analítica. La química analítica. Existe la química cuantitativa. Y existe la química cualitativa. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de química que nos ayudan básicamente a entender a la materia. Como su nombre lo indica, la química analítica es la que analiza. Es la que me va a analizar de qué está hecha la materia y cómo está estructurada hasta cierto punto. Luego tenemos a la química cuantitativa, es decir, que cuantifica. Cuantifica o cuenta, ¿sí? La materia, toda la materia es susceptible de ser medida, ¿sí? Podemos medirla a veces en su peso, a veces por su volumen, ¿sí?, etcétera. De hecho, la principal unidad de medida que se maneja en química es la mol, es decir, un número de partículas que existen en cierta cantidad de materia. Eso es la mol. Eso posteriormente lo iremos viendo, ¿sí? Pero lo importante es que cuantifiquemos la materia. Todo es susceptible de cuantificarse, ya sea por su peso, por su volumen, por su dureza, etc. Todo se puede cuantificar. Y la cualitativa, es decir, de cualidades. Las cualidades que tiene la materia. Es decir, qué características físicas va a tener, en qué se puede transformar, qué se requiere para que la materia se transforme, etc. Todo esto, estos 3 tipos de química, son los que nosotros vamos a utilizar para medir a la materia o para poder determinar a la materia, ¿sí? Mas, sin embargo, hay muchos tipos de materia diferentes, muchos. Y estudiar a cada uno de los diferentes tipos de materia, ya sea por tamaño o por diferencias físicas o químicas, es muy difícil hacerlo de una manera general. Por eso tenemos que subdividir a la química en ramas para poder entenderla, ¿sí? Una de las ramas de la química es la química general, o también se le conoce como fisicoquímica. O fisicoquímica. La química general o fisicoquímica nos estudia las propiedades físicas de los compuestos químicos. Es decir, nos va a decir su grado de dureza, su volumen, su peso, etc. O sea, todas las características físicas que se puedan ver en la materia. Otra muy conocida es la química orgánica. La química orgánica
La palabra viene de organismos, es decir, de seres vivos. Los seres vivos se caracterizan por formar muchas sustancias y estar formado de muchas sustancias, pero el principal elemento que forma a los seres vivos, o que todos los seres vivos lo tienen, es el carbono. Es decir, la química orgánica estudia todos los compuestos que tienen carbono, ¿sí? Y obviamente se encuentran o formaron parte de los seres vivos. Otra de las ramas de la química, podremos hablar que es la química inorgánica. Si la química orgánica estudia los compuestos del carbono, la química inorgánica va a estudiar todo aquello que no provenga de seres vivos, ¿sí? ni que los forme ni que se deriven de ellos. Por lo tanto, la química inorgánica estudia todos los compuestos que no tienen carbono. Todo aquello que no tiene carbono o que no proviene de los seres vivos lo va a estudiar la química inorgánica. ¿Vale? Hay otros ejemplos. Vamos a poner solo algunos. Algunos que les puede llamar la atención. Por ejemplo, metalurgia. La metalurgia es la rama de la química que se dedica al estudio única y exclusivamente de los metales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la dureza que puede tener cierto metal? Si mejora o no la dureza o las características que deseamos con aleación de metales, puntos de solidificación o puntos de ebullición de metales, etc. Todo aquello que tenga que ver con los metales lo va a estudiar la metalurgia. Otra que tal vez ustedes hayan escuchado es la petroquímica. Como su nombre lo indica, la petroquímica me estudia al petróleo y sus derivados, única y exclusivamente al petróleo. Es decir, qué características van a tener ciertos tipos de petróleo o de dónde se obtienen, ¿sí? Y en qué se puede transformar, ¿sale? Entonces, todo lo que tenga que ver con el petróleo lo va a estudiar la petroquímica. Podemos hablar, por ejemplo, de la química nuclear, que obviamente me va a estudiar a lo que son los átomos, ¿sí? De cada elemento, qué características pueden llegar a tener. Pues, bueno, en términos generales, estas son algunas ramas, perdón, se me olvidaba. La bioquímica, es decir, me va a estudiar todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de los seres vivos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, hay muchos tipos de materia diferentes. Por lo tanto, la química forma ramas para poder estudiarlos. En su trabajo que me van a entregar de quiero que me ejemplifiquen más ramas de la química y me digan, ¿sí?, qué es lo que estudian. ¿Sale? Eso tienen que incluirlo en el próximo trabajo. Bueno, entonces, en términos muy generales, esto es lo que hace la química. La química me estudia la materia y por lo tanto hay muchos tipos de materia y cada uno de ellos va a ser estudiado por una rama especializada de la química para poder entenderla. ¿De acuerdo? Pero bueno, hemos estado hablando que la química estudia la materia. Entonces, ¿qué es materia? Sí. Esto es lo que me va a estudiar directamente la química. Y, por definición, podríamos decir que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Muchos le pueden agregar que tiene peso, que tiene masa, etcétera. Está bien, ¿sí? Lo importante es que sepamos que la materia siempre va a estar ocupando un lugar. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, o sea, cada uno va a ocupar su propio espacio. Es una de las características que puede tener la materia. De tal manera, ¿sí?, que la materia, nosotros siempre la distinguimos todos los días. Es decir, nosotros distinguimos a la materia por los órganos de los sentidos. Porque la materia la podemos ver. A donde ustedes quiera que ustedes volten, van a ver materia. A veces no la podemos ver, por ejemplo, el aire, pero sí lo podemos sentir en el viento. Es decir, lo vamos a detectar por el tacto, ¿sí? A veces por el olor, por ejemplo, el gas de su casa, ¿sí? A veces por el sabor, ¿sí? Es decir, la materia siempre nosotros la detectamos por los órganos de los sentidos. Es una de las características que tenemos todos los seres vivos con respecto a la materia. La podemos detectar. De tal manera que la materia nosotros la podemos encontrar en forma sólida, puede estar en forma líquida. Sólida, por ejemplo, las piedras, los muros, etc. Líquida, el agua, el aceite. En forma de gas, el aire, ¿sí?, el smog. Y en forma de plasma. El mejor ejemplo de plasma es el fuego. Puede parecer un gas, pero con características propias. Y hay algunos que marcan estados intermedios entre una y otra. Para términos generales de nosotros, únicamente vamos a manejar estos 4 estados de agregación que se le conocen, ¿sí?, o estados en los que se encuentra la materia. ¿De acuerdo? Pero no solamente la materia nosotros la podemos encontrar en diferentes estados de agregación, sino que también la materia la podemos encontrar en forma pura, es decir, no combinada con nada, es decir, en forma de un elemento. Por ejemplo, el oro. El oro es un elemento, no tiene absolutamente nada más que átomos de oro, átomos iguales entre sí. Podemos hablar del aluminio de las ventanas. El aluminio es un elemento. Podemos hablar, no sé, del fierro, de un clavo. Ese es un elemento, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos. La materia la podemos encontrar en forma pura, que son los elementos, o combinadas en proporciones constantes, como son los compuestos. En forma de compuestos, es decir, cuando se unen 2 o más elementos para formar un tipo de materia con características propias. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Y siempre van a estar en una relación de 2 a 1. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Es un compuesto. Tiene características propias, ¿sí?, y es la unión de 2 o más elementos. Otro ejemplo, la sal que ustedes consumen en su casa. Es un compuesto, porque tiene sodio y tiene cloro. El nombre técnico es cloruro de sodio. Podemos también hablar del azúcar, ¿sí?, la sacarosa, la fructuosa, la glucosa, dependiendo del tipo de azúcar, ¿sí? Y siempre van a tener 3 elementos. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, los compuestos es la unión de 2 o más elementos, ¿sí?, en proporciones idénticas o generales y que tienen características propias. O pueden estar la materia en forma de mezclas. Las mezclas también es una forma en que encontramos a la materia. Una mezcla es la unión física de 2 o más sustancias. Y no siempre lleva una relación constante. Por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar es una mezcla, ¿sí? Tiene muchos metales en forma de electrolitos, muchos no metales también en forma de esos electrolitos. Tiene agua,
tiene peces, tiene algas, o sea, tiene infinidad de cosas. El aire que nosotros respiramos es una mezcla. Pues tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene smog, a veces tiene polvo dependiendo de la cantidad de aire que haga, etc. ¿Sí? El suelo es una mezcla, pues que tiene diferentes tipos de metales, ¿sí? Por eso los diferentes tipos de suelo, arcilla, barro, etc. ¿Sí? Entonces, tiene basura en ocasiones, tiene restos de seres vivos, o sea, todo eso hacen las mezclas. A veces nosotros no lo vemos ahí. Nosotros diario trabajamos o vivimos de las mezclas. Por ejemplo, cuando su mamá hace la comida, es una mezcla. Por ejemplo, si hace la sopa, pues le pone jitomate, le pone sal, le pone agua, a lo mejor le pone ajo, le pone la sopa, etc. Son mezclas. La materia la vamos a encontrar de esta manera siempre, en forma de elementos, de compuestos y de mezclas. Y estos pueden ser cualquiera de esos, ya sea en forma sólida, líquida, gaseosa o en forma de plasma. Esos podremos decir, ¿sí?, que son las características que tiene la materia. ¿Sí? Mas, sin embargo, para que nosotros podamos considerar a una sustancia como materia, debe de cumplir 4 propiedades. Debe de cumplir 4 propiedades. Y vamos a nombrarlas como propiedades de la materia. Sí. Para que una sustancia sea considerada materia, debe de cumplir 4 propiedades básicas. La primera, la materia debe de tener masa, es decir, la vamos a ver en un cuerpo. Y la masa podemos decir que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, eso es la masa. ¿Sí? Esta masa es susceptible de ser medida. ¿Sale? También, para que sea considerada materia, debe de tener energía. Energía es la propiedad, ¿sí?, que tiene la materia de poder permanecer en estado de reposo o de movimiento. Pero puede cambiar dependiendo de cualquier situación. Vamos a suponer, a veces nosotros podemos tener un pedazo de metal y pensar que como está estático, ese pedazo de metal no tiene energía. Pero vamos a suponer que si yo aventara un pedazo de metal a un cierto lugar, dependiendo del tamaño, y choca con algo, puede causar algún destrozo, o en su defecto, si le pega a una persona, le va a causar un daño. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde vamos a ver que libera su energía, lo que hace una bala. Pega la bala y puede matar a una persona, o puede herirla, o puede hacer un hoyo. ¿Por qué? Porque está liberando parte de la energía que tiene ese tipo de materia. Toda la materia tiene energía. El aire, por ejemplo, tiene energía, puede mover las hojas de los árboles. ¿Qué pasa ahorita con el huracán? Destruyó muchas cosas por la fuerza del aire, porque tiene energía. ¿De acuerdo? Entonces toda la materia tiene energía. Toda la materia tiene masa. Estas dos son las dos propiedades que nosotros vemos muy fácilmente o podemos detectar fácilmente de la materia, pero no son las únicas. Otra propiedad de la materia que debe de cumplir para ser materia es que ocupa un espacio. Todo objeto que es considerado materia siempre ocupa un espacio. Llámese sólido, líquido, gas o plasma, ocupa un espacio. Y por lo tanto, si yo puedo tener dos cuerpos, ¿sí?, son dos tipos de materia, mas sin embargo cada cuerpo tiene su propio espacio y no pueden ocupar el espacio del otro cuerpo al mismo tiempo. A lo mejor lo empuja, pero no los ocupan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la materia solamente puede ocupar su propio espacio en un determinado tiempo.
La materia siempre ocupa un espacio en un determinado tiempo. Es decir, yo tengo este pedazo de materia aquí. Está ocupando un espacio en este tiempo. Ahorita el tiempo cambió, pero también el espacio cambió. Es decir, lo cambié de aquí para acá. En apariencia solamente es así, pero en realidad en el espacio es completamente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes pueden pensar que en este momento este objeto no se está moviendo. A lo mejor no está moviendo con respecto a mí, ¿sí? Mas sin embargo, con respecto al espacio o a lo que hay en el universo, se está moviendo de una manera muy fuerte que no detectamos. ¿Por qué? Porque la Tierra que ocupamos, el planeta, tiene un movimiento de rotación, es decir, está girando. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, todos los tipos de materia, están girando junto con ella. Por lo tanto, cada momento la materia está cambiando de espacio. Y obviamente al cambiar de espacio está cambiando de tiempo. ¿Sí? No solamente la Tierra tiene un movimiento de rotación, sino que también tiene un movimiento de traslación, es decir, se mueve alrededor del Sol. Y obviamente entonces el cambio en el espacio es mayor. Si hablamos de que nuestro sistema solar pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea, también está en movimiento. Y por lo tanto, pues todos estamos moviéndonos. Es decir, nos movemos kilómetros en un segundo y no lo detectamos simplemente por la acción de la gravedad que nos mantiene fijos a una superficie. Pero toda la materia está en continuo cambio. Y el tiempo, obviamente, también está en continuo cambio. ¿Sale? Entonces, para que un objeto o una cosa sea considerada materia, necesita tener masa, es decir, una cantidad de materia. Necesita tener energía, es decir, poder moverse o cambiar su estado de reposo a movimiento o viceversa. Ocupar un espacio, y ese espacio se ocupa en un determinado tiempo. Esas son las propiedades que tiene la materia. ¿Sí? Para la siguiente clase vamos a ver estas propiedades. ¿Sí? Lo que es la masa, la energía, el espacio y el tiempo. Repito nuevamente, no olviden dejar en los comentarios su grupo y su nombre completo. En el video anterior muchos no pusieron el grupo. También hicieron comentarios, se pusieron a jugar. Es muy molesto. ¿Sí? Venimos a hacer un trabajo de clase. Por lo tanto, pido que se comporten. O de lo contrario me van a ver obligados a sacarlos del grupo. No es fácil para mí. Tengo 500 alumnos y ustedes solamente son uno. Si me empiezan a llenar de mensajes y de mensajes y de mensajes o preguntas, me es muy complicado poderles contestar a todos. ¿Sí? Entonces les pido por favor que si no captamos algo, pregúntenle a sus compañeros qué es lo que sucede. Porque a veces en un día contesto 100 mensajes. ¿Sí? De aquí, de la hora, de X número de situaciones. Les pido por favor tomarlo en cuenta. El siguiente video va a ser hasta el lunes. Las instrucciones se las voy a dejar en la página del CBETI 50. ¿Sí? Espero sus tareas también fotografiadas con su nombre completo y su grupo. ¿Sale? Bueno, espero que hayan aprovechado esta clase de manera muy general. Les deseo éxito a todos.